Hola, en este vídeo vamos a explicar algunos ejemplos de cómo registrar el IVA en contabilidad financiera. Como hemos visto en un vídeo o en un artículo anterior, diferenciamos entre IVA deducible e IVA no deducible. El IVA deducible es el que se registra contablemente separado del precio de adquisición con las cuentas Hacienda Pública IVA soportado y Hacienda Pública IVA repercutido, mientras que el IVA no deducible es aquel que se registra como parte del precio de adquisición. Pues veamos esto, que como decimos lo hemos visto en algún vídeo y artículo anterior, en forma de ejemplo. La empresa compra mercaderías en 10.000 euros al contado con un IVA del 10% que no está incluido en este precio. Si se compra mercadería, que es de la actividad principal de la empresa, se está trabajando como intermediario, por lo tanto el IVA será deducible, es decir, se registra separado del precio para después liquidar con Hacienda. Por lo tanto, se registra la cuenta compra de mercaderías, que aparece por el debe porque es una cuenta de gasto a precio de adquisición, y el IVA deducible, que como hay que pagarlo, se soporta, se registra en la cuenta Hacienda Pública, IVA soportado, que surge por el debe, aparece, se da de alta por el debe, porque tiene el funcionamiento de los activos. El IVA nos dicen que es un 10%, pues el 10% de 10.000 son 1.000 euros. Como es al contado, disminuye el valor del activo mediante la cuenta banco en 11.000 euros. Veamos otro ejemplo. Ahora la empresa vende mercaderías en 100.000 euros, 40% al contado, el resto a 90 días, y el IVA del 21% y no está incluido en estas cantidades. Está vendiendo mercadería, vuelve a ser su actividad principal, actúa como intermediario desde el punto de vista del IVA, por lo tanto hablamos de IVA deducible que habrá que registrarlo separado del precio de venta. Se registra la cuenta venta de mercaderías, que es una cuenta de ingresos, por lo tanto se da de alta por el haber a precio de venta. Se da de alta el cobro del IVA, es decir, el IVA que se repercute, IVA repercutido, surge, se da de alta por el haber, tiene el funcionamiento de una cuenta de pasivo. El 21%, 21.000 euros. El 40% es al contado, es decir, que aumenta el banco, el resto, el 60%, no lo deja de ver, es a lo que la empresa se dedica, por lo tanto es un cliente que aparece por el haber, por el debe, porque es una cuenta de activo. En el banco, el 40% de 100.000, es decir, 40.000 euros, más el IVA que corresponde a estos 40.000 euros. Es decir, 40.000 euros más el 21% de esos 40.000, que es un total de 48.400 euros. Por su parte, el derecho de cobro frente al cliente es del 60% de 100.000, es decir, 60.000 euros, más el IVA de esta cantidad. Si el cliente no paga la venta, tampoco ha podido pagar el IVA, puesto que eso va todo incluido en la misma factura. Es decir, 60.000 euros más el 21% de 60.000, que es un total de 72.600 euros. Tercer ejemplo. El empresario compra un coche para su hija por 12.000 euros, el IVA del 21% y no está incluido en esta cuantía. Es decir, que ahora el empresario, el dueño o uno de los dueños de la empresa, compra un coche, pero lo hace como consumidor final. Por tanto, en este caso, no tendrá que liquidar IVA con Hacienda, es decir, le corresponde pagar ese IVA y por tanto ese IVA forma parte del precio de adquisición. Es decir, se registra el elemento de transporte, que es un activo, por tanto, se da de alta por el debe, en 12.000 euros más el IVA correspondiente. Un total de 14.520 euros, todo
incluido. Como en el enunciado no dice que se pague al contado, se dejará de ver a los proveedores de inmovilizado, en este caso material, los 14.520 euros. Por último, al final del trimestre, en el libro mayor la empresa tiene una hacienda pública IVA repercutido en 120.000 euros y una hacienda pública IVA soportado en 100.000 euros. Esto significa que la empresa ha cobrado 120.000 euros de un IVA deducible, es decir, de un IVA que tendrá que devolverle a Hacienda porque el impuesto no debe cobrarlo la empresa, y ha soportado, es decir, ha pagado un IVA como intermediario, es decir, no le corresponde pagarlo, no es el consumidor final, de 100.000 euros. La diferencia, en este caso 20.000 euros de cobro mayor, es lo que habría que darle a Hacienda en la liquidación. Es decir, se daría de baja a Hacienda Pública IVA repercutido por el debe, puesto que se da de alta por el haber, en 120.000 euros. Se daría de baja a Hacienda Pública IVA soportado por el haber, puesto que su alta es por el debe, en 100.000. Y se le debe a Hacienda 20.000 euros, es decir, Hacienda Pública acreedora por IVA pasivo 20.000 euros.